Vamos ahora sí a la entrevista, primera entrevista que tiene este programa. Vamos a hablar con el profesor Juan Cruz Anselmi. Juan Cruz, te saludamos aquí, bienvenido a UTEDIC en directo. Somos Vilmar, Pablo y Jorge. ¿Nos escuchas bien? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan, muchachos? Un placer saludarlos. Bien, bien, saludos. ¿Todo ¿Qué tranquilo? ¿Nos tal, Juan escuchás bien Cruz? ahí? Nosotros te escuchamos espectacular, clarísimo. Fantástico, Muy bien. fantástico. Bueno, Juan Cruz, bueno, antes vamos a mencionar, en el contexto en que se da esta nota, el lunes hay un curso formativo de futbolistas infantil y juvenil que va a estar dictado por el profe Anselmi. Él es entrenador con licencia pro, especializado en planificación y metodología de fútbol formativo. Va a ser el lunes 1 de julio de 10 a 13 horas, y esto lo gestionó un poco la Secretaría de Capacitación que lleva adelante el compañero Victorino Garagaza y el Departamento de Profesores, Instructores y Guardavidas, así que le mandamos un fuerte abrazo también a Facundo y a Diego, que están laborando ahí en convocatoria y en que esté todo preparado para el lunes. Así que en ese contexto se da esta nota. Primero agradecerte por acercarte y por dar un poquito de una mano en este tipo de cursos, formaciones que nosotros bregamos siempre por el crecimiento, la capacitación de los compañeros y compañeras. Y no sé si ya has participado en otro momento de alguna actividad de UTEDIC, pero bienvenido si no. Bueno, muchas gracias y bueno, para mí un placer, ¿no? Desde el momento que el profe Diego Palacios, a quien conozco hace muchos años, en factores y aspectos relacionados al fútbol, me convocó, bueno, no lo dudé un minuto. Eh, Lógicamente que a través de tantos años que trabajé en diferentes clubes del fútbol argentino, ¿no es cierto? Bueno, lógicamente que UTEDIC siempre estuvo presente, ¿no es cierto? He trabajado en Independiente, en San Lorenzo, Argentino Junior, bueno, y siempre compañeros, ¿no es cierto? Gente ligado a UTEDIC, así que para mí es un lugar y un espacio muy afín a lo que es mi carrera, ¿no? Bueno, Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Vilmar te saluda. Estaré allí presente el lunes escuchándote, así que bueno, muchísimas gracias por todo. Y te quería preguntar si nos podés dar un pequeño adelanto de los temas que vas a tratar en la disertación. Sin spoiler. No, pues, fantástico, no, sí, por supuesto. Bueno, primero agradecido a UTEDIC, al profe Diego, a toda la gente del área académica por la convocatoria. Sé que es un lugar muy agradable para asistir, ahí en la calle Sarmiento 2037, en el aula magna de la universidad, UMED. Creo que estaban a punto de ya cerrar lo que es las inscripciones porque había una convocatoria muy importante, más de 120 profes o colegas. Y bueno, con respecto al contenido, es un poco lo que yo vengo dando en diferentes lugares y ciudades de Latinoamérica, con referencia a clínicas o cursos orientados al proceso formativo del área infantil, 6 a 13 años, y el área juvenil, 14 a 20. Me refiero al proceso formativo del futbolista, que bueno, es un poco mi área, ¿no? Donde he trabajado tantos años en diferentes clubes. Y bueno, lógicamente lo que vamos a ver es un poco la formación integral del área infantil, ¿no es cierto? Tanto de fútbol femenino como masculino, y por supuesto luego la continuidad en lo que van a ser dos bloques de 1 hora y media cada uno, la continuidad de todo el proceso formativo juvenil, que vendría a ser la segunda parte, el segundo eslabón del proceso formativo del futbolista antes de llegar al área profesional. Perfecto. Tenemos entendido que bueno, diste varias disertaciones presentando también tu libro hace poquito ahí en la Feria del Libro, Los 5 continentes del fútbol. ¿De qué va el libro, Juan Cruz? Bueno, Los 5 continentes del fútbol es mi tercer libro. El primero fue Proceso formativo del futbolista infantil y juvenil en el año 2015. El segundo fue 7 fases madurativas del futbolista del año 2018. Y bueno, este año he presentado en la Feria del Libro el tercer libro, que es justamente al que vos haces referencia, Los 5 continentes del fútbol, que de alguna manera desarrollan las 5 grandes variables que tiene, ¿no es cierto?, este deporte. Me refiero a lo técnico, al aspecto táctico, al aspecto físico, motor, al aspecto neurocognitivo y a la variable socioafectiva. Es decir, cómo de alguna manera se presentan, se manifiestan estas 5 variables en el desarrollo de un futbolista infantil, juvenil y también profesional, cómo detectarlas, cómo programarlas y cómo desarrollarlas, entendiendo que el futbolista no es solamente un deportista, sino que es mucho más allá, ¿no? Una persona, lógicamente, donde lo técnico, lo táctico, lo físico es muy importante, pero hoy también es muy
trascendente lo que tiene que ver con los factores neurocognitivos, y un área que es la quinta de alguna manera, pero que para mí quizás sea la más importante, que es el factor o el continente socioafectivo emocional, ¿no es cierto? Que lógicamente hay que tenerlo muy, pero muy presente en las tres áreas del fútbol, en el área infantil, juvenil y profesional. Perfecto. Cómo se labura? O sea, vimos que tenés laburos en Independiente, Argentino Junior, Newell's, clubes que históricamente tuvieron buenas inferiores y buen laburo, ¿no? Sí, realmente para mí haber trabajado, bueno, en dos instituciones muy grandes como son San Lorenzo e Independiente, fue un gran orgullo en mi carrera. Pero lógicamente, luego haber pasado por dos instituciones que ya no a nivel Argentina, sino a nivel mundial, son una cuna de formación futbolística, como es Argentino Juniors, conocido como el semillero del mundo, y Newell's Old Boys de Rosario, que también es otro semillero inagotable. Bueno, para mí ha sido un gran orgullo y lógicamente un gran crecimiento, ¿no es cierto? Porque si bien yo he ido a esos clubes como coordinador del departamento del área juvenil infantil, también es mucho lo que uno aprende, ¿no es cierto?, en el día a día, ¿no es cierto?, con los colegas, en los entrenamientos de cada una de las categorías, en lugares que son emblemáticos en lo que es formación futbolística, insisto, no solamente aquí, sino a nivel mundial, ¿no? Perfecto. Cuando vos hablas de coordinar, el laburo tuyo es desde la tercera o desde la reserva hasta la novena división y también pibes más chicos todavía. Sí, mira, en menos de 15 segundos te comento cómo es la estructura de fútbol formativo de un club. Empezando de arriba para abajo, que en realidad deberíamos hacer al revés, pero para que la gente entienda, es la división reserva, que es conformada por los mejores futbolistas juveniles. Luego vienen las 6 categorías juveniles, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y novena. Todo eso es el área juvenil, hasta los 13, 14 años. Y luego viene todo el fútbol infantil, que abarca desde los 6 a los 13 años de edad, que como yo digo, ¿no? El fútbol infantil es la escuela primaria del fútbol. Es la base fundamental de formación, la base de sustentación, ¿no es cierto? Y uno de los grandes secretos, si se quiere, ¿no? Secreto entre comillas, porque en el fútbol no hay secreto, de lo que es la cantera inagotable del fútbol argentino, es porque realmente tienen un fútbol infantil muy sólido en comparación con otros países de Latinoamérica, ¿no? Y esa es una de las grandes razones por las cuales el fútbol argentino es una potencia mundial, ¿no? ¿Y cuáles serían hablaste de las bondades del nivel que tiene el fútbol argentino, las formaciones infantojuveniles, y cuáles son las deficiencias que hay a diferencia de otros países? Está bárbara tu pregunta, porque de la misma manera que hay potencialidades, también hay carencias. Si vamos por las primeras, los aspectos positivos, Argentina tiene uno de los torneos de fútbol juvenil y considero que el torneo de fútbol infantil más competitivo del mundo, por diferentes razones que bueno, sería muy largo enumerar. Una de ellas es que en Buenos Aires capital, Gran Buenos Aires, Rosario y Córdoba, contás con 20, 25 equipos de primerísimo nivel, que lógicamente la competencia es un factor de formación y de crecimiento ineludible, y esa es una de las grandes razones. Lo otro es la gran pasión, la gran cultura que hay aquí a nivel futbolístico. Los chicos prácticamente nacen con una pelota bajo el brazo, y en los últimos años también ha habido grandes formadores, ¿no es cierto? Quizá ese camino que comenzó Jorge Grifa hace más de 40 años, con quien he tenido la posibilidad de trabajar. Yo digo que si bien hay cosas por mejorar, Argentina tiene muy buenos formadores en el área juvenil e infantil. Y después, lógicamente, las carencias pasan un poco por lo que nos pasa en la sociedad, ¿no es cierto? Me ha tocado trabajar en clubes, los mencionados, y a todos les pasa lo mismo, donde el 80-90% de los chicos que juegan fútbol vienen de lugares carenciados, entonces tenemos problemas a nivel nutricional, hay muchos problemas en lo que es la dinámica social, ¿no es cierto?, familiar, quizás cuestiones que extralimitan lo deportivo, ¿no es cierto? Pero bueno, hoy los clubes también están muy preparados para poder sostener muchas de esas carencias, ¿no? ¿Y cuáles son esos problemas con los que llegan esos juveniles que vienen muchas veces quizás de las provincias, generalmente a la zona del AMBA, donde hay muchísimos equipos, muchísimos clubes grandes en los cuales se pueden desarrollar muchísimas más oportunidades, obviamente? ¿Cuáles son las principales problemáticas que tienen? Mira, las problemáticas son variadas. El primero que te diría son los padres, no en todas las ocasiones, ¿no? Que de alguna manera influencian muchas veces negativamente
a través de la presión que aplican en los chicos en lo que es justamente su proceso formativo. En lugar de ser acompañantes de ese proceso de formación, muchas veces los padres o el contexto familiar ejerce como un elemento de presión. No digo en todos los casos, en algunos casos. Ajá. Por eso tenemos que de alguna manera formar a los chicos, pero también orientar a los padres, no en cómo ser padres, pero sí en cómo acompañar el proceso formativo futbolístico, ¿no es cierto? Eso por un lado. Después lo que decís vos, ¿no? Hay muchos futbolistas que vienen del interior del país y llegan a la gran ciudad, ¿no es cierto? Clubes de capital o de Gran Buenos Aires, donde lógicamente la dinámica social no es fácil, adaptarse, requiere un proceso de adaptación, y también aquí, ¿no es cierto?, la competencia del fútbol juvenil de AFA es muy diferente a lo que son las ligas del interior, ¿no es cierto? Eso también es un impedimento, pero aquellos buenos futbolistas lo sobrepasan de buena manera luego de un proceso de adaptación en los clubes de AFA, ¿no? Juan, ¿crees que hoy por hoy la metodología, más que nada aquí en el fútbol nuestro, está preparada como para decirle a un pibe que no puede llegar a primera, o que no tiene las condiciones, o que llega a cierta etapa de su carrera como futbolística en el cual no llega porque no le da el físico, no le da lo táctico, lo técnico? ¿Cómo se hace para manejar esas situaciones? Bueno, vos tocaste un punto trascendental, ¿no es cierto? La realidad es como decís vos, hay un porcentaje de futbolistas que comienza y un porcentaje muy, muy, muy mínimo de jugadores que llegan al fútbol profesional, y aún menos los que llegan y luego se sostienen en una carrera de 15, 16, 17 años, ¿no es cierto? Por eso digo que hay que trabajar muchísimo ese aspecto, ¿no es cierto? Primero haciéndole entender al futbolista que el fútbol es una posibilidad, ¿no es cierto? En cambio, el estudio debe ser una alternativa ineludible, ¿no es cierto? Y por supuesto luego hay que ir preparando al futbolista para ese momento, que en un fútbol tan competitivo como es el fútbol argentino, se puede dar en cualquier instante, ¿no? A vos te pueden dejar libre en séptima división, en sexta, en quinta, en cuarta, ¿no es cierto? En reserva, pasos antes de llegar al fútbol profesional, y para eso hay que preparar al jugador, ¿no es cierto? Dentro de esa dinámica, hoy los clubes tienen departamentos de psicología que trabajan de manera muy, muy relacionada con el área técnica, y creo que se aborda bastante bien esa temática, si bien no todos los clubes trabajan igual, ¿no? Pero hoy se lo tiene muy presente. Estamos en comunicación con el profesor Juan Cruz Anselmi, especialista en fútbol formativo. Juan Cruz, una pregunta que tengo, ¿qué te encontrás vos en estos cursos, talleres, charlas con profesores que vos estás formando a los formadores, ¿no? ¿Qué te encontrás vos con ellos? ¿Cuáles son las inquietudes que tienen? Porque entiendo que es algo que va mutando, que va cambiando, que es dinámico, y hoy el fútbol es global y a nivel de prendés la tele y está todo el tiempo, y los chicos lo primero que quieren es jugar a la pelota y ser como Messi, ¿no? Entonces, y hay uno conoce también que hay mucha vocación de parte de los profesores y profesoras. ¿Qué te encontrás vos a diario en lo cotidiano con ellos? Bueno, lógicamente, ¿no es cierto que el fútbol hoy tiene un impacto, siempre lo ha tenido, ¿no? Pero hoy más que nunca, muy grande. A nivel global pasa eso. Si bien Argentina tiene una pasión distinta, ¿no es cierto? Por eso digo que Argentina tiene cosas positivas y negativas, ¿no es cierto? La pasión es hermosa, cómo vivimos el fútbol, pero bueno, muchas veces también se vive de forma extralimitada, y eso hace que los chicos, ¿no es cierto?, sufran. No hace falta para llegar a primera división y que estén expuestos a una gran presión. Uh-huh. Con respecto a tu pregunta de los formadores, de los entrenadores que concurren a las capacitaciones, a las clínicas, a los congresos, lógicamente, ¿no es cierto? El año pasado estuve en 11 países de Latinoamérica, pero bueno, te hablo de Argentina. En Argentina hay un gran conocimiento del fútbol, ¿no es cierto? Tanto de entrenadores, preparadores físicos, o las diferentes áreas que rodean el fútbol, y realmente muchas veces vienen ya con una preparación previa importante. Hoy lo que yo noto, no solamente en Argentina, sino en diferentes lugares del continente, es que lógicamente a veces el exceso de información en aquellos profesionales, ¿no? Exceso entre comillas, ¿no? Nunca viene de más la información, pero digo, a veces la catarata de información que hay de metodologías de entrenamiento, de modelos de planificación, muchas veces confunde, ¿no es cierto?, al entrenador, sobre todo joven, que no tiene tanta experiencia, que tiene más teoría que práctica, ¿no es cierto? Entonces muchas veces
quieren copiar en su proceso de entrenamiento formativo infantil juvenil modelos que vienen del fútbol profesional, ¿no es cierto? El Barcelona, Claro. El Manchester City, y está bárbaro, ¿no? Pero eso es una realidad sociocultural totalmente distinta, con necesidades, con potencialidades y totalmente diferentes. Por eso yo siempre comienzo mis clínicas diciendo que hay que hacer una lectura de los aspectos socioculturales del futbolista, saber muy bien qué jugador estamos entrenando, qué es todo lo sociocultural que lo rodea, y luego viene la planificación estrictamente práctica y deportiva, ¿no? Mencionaste que tuviste experiencias en otros países también. ¿Es como acá también que el deporte tiene la función también de contención social? No, no. Los diferentes países de Latinoamérica justamente tienen estructuras organizativas, deportivas, orientadas al fútbol distintas. Mira. En Argentina, bueno, yo comencé a trabajar en el año 99 en el fútbol infantil de Independiente, luego trabajé, bueno, en otros clubes que ya los mencioné, y Argentina tiene, ¿no es cierto?, una red de contención muy grande que va más allá de lo deportivo, con referencia a lo social, ¿no es cierto? Bueno, de hecho los clubes, ¿no es cierto?, tienen una función, incluso hasta con los chicos que no son fichados de manera oficial en AFA, ¿no es cierto? Ni que hablar de todo lo que son las ligas de baby fútbol, ¿no es cierto?, que tienen más de 50, 60 años de existencia, y que es de esas ligas de baby fútbol donde chicos de 5 a 13 años juegan los sábados y los domingos más de 300.000, es de esas ligas, de esos clubes de barrio donde se nutren los clubes de AFA, ¿no? Hay que decirlo eso, ¿no es cierto? Sí. El club emblemático, ¿cuál es? El Club Parque, ¿no? Donde salieron tantos cracks de Argentinos Junior, de Boca. Por eso digo que en ese sentido Argentina tiene una red de contención muy importante con referencia a los clubes de AFA y a los clubes de barrio, que no es la misma realidad que vivo en otros países, ¿no es cierto? Por ejemplo, el fútbol infantil en otros países es pago, ¿no es cierto? Es decir, son academias que los chicos tienen que pagar, ¿no es cierto? Y bueno, lógicamente, ¿no es cierto? Es otra orientación totalmente distinta. Yo te quería hacer dos preguntas. Una es un tanto puntual y la otra algo esbozaste al principio de la nota. El fútbol femenino, aquí en nuestro Sí, país es profesional o semi-profesional, digamos, es casi un viático sí. lo que le pagan a las chicas. ¿Cómo ves este proceso? ¿Está un poco estancado? ¿Lo ves que va avanzando muy de a poco? ¿Cómo lo ves en términos generales, Juan Cruz? Bueno, vos dijiste una palabra clave, ¿no? Es un proceso. En algunos países, ¿no es cierto? Ese proceso se dio mucho más rápido, de manera mucho más desarrollada. Quizá aquí en Argentina todavía faltan dar algunos pasos. Yo recuerdo que cuando comencé a trabajar en el año 99, en el Club Atlético Independiente había equipos de fútbol femenino profesional, es decir, de primera división. Había un torneo de primera división, pero que no era profesional, ¿no es cierto? Hoy ya tenés la primera división, tenés la sub-18, la sub-16, la sub-14, que de manera ya reglamentaria cada club tiene que tener, ¿no es cierto? Y creo que todo eso se va a ir incluso extendiendo, ¿no es cierto? Es decir, que dentro de poco los clubes van a estar obligados por reglamento, por normativa de AFA, a tener categorías infantiles de nenas, ¿no es cierto? Y yo, bueno, es una actividad, es una disciplina que para mí tiene un futuro enorme, y mucho más en este país, que es un país tan pasional como el fútbol, pero sí seguramente que en todo lo que tiene que ver con lo que rodea, digamos, ¿no?, hasta el negocio del fútbol, todavía le falta un desarrollo más importante al fútbol argentino femenino en relación a otros países, por ejemplo, de Europa o de Estados Unidos, como Estados Unidos, donde está altamente desarrollado, ¿no? Perfecto. Y por mi parte, la última pregunta, Juan, era preguntarte por el caso puntual de el chico de 14 años de Deportivo de Riestra que debutó hace un par de semanitas nomás contra Newell's Old Boys en la primera división. ¿Tus sensaciones? Bueno, lógicamente que no conozco el caso puntual, ¿no? Eso lo quiero aclarar. Lo que sí digo es que es muy difícil que un chico de 14, 15 años esté preparado de manera integral para debutar en primera división, y mucho más en un torneo de primera división como es el torneo argentino, que es altamente competitivo, ¿no es cierto? En todo sentido, en lo físico, en lo táctico, en lo mental, ¿no es cierto?, en lo psicológico.
Realmente yo, bueno, he tenido la posibilidad de entrenar a Sergio Agüero a los 12, 13 años cuando él estaba en fútbol infantil. Yo después me fui a San Lorenzo y él debutó a los 15 años en Independiente. Pero bueno, estamos hablando de un caso extraordinario, ¿no es cierto? Claro. Un fuera de serie, ¿no? Cuando hablamos de fuera de serie, fuera de lo estándar, de lo normal. Bueno, después demostró que así era. Cuando digo fuera de serie, es que es destacado en lo físico, en lo técnico, en lo psicológico. Sergio a los 15 años ya tenía un físico de chico de 17, 18 años, ¿no? Sí. Lo mismo cuando tenía 12, 13 años tenía un físico de 15. Pero bueno, en ese caso se puede justificar, pero realmente yo no soy muy adepto al debut futbolístico temprano, ¿no es cierto? Porque realmente considero que el 99% de los casos no están preparados como debieran. Jorge Grifa siempre tenía una frase, ¿no? Que el futbolista recién comienza, el futbolista al estándar, no hablemos de casos excepcionales, ¿no? El jugador normal debe recorrer un proceso de maduración y él siempre decía que recién a los 20, 21 años el jugador comienza a consolidarse. Así que con eso te respondo todo, ¿no? Ajá. ¿Y puede ser que se hayan quemado etapas en este tiempo? ¿Cada vez salen más jóvenes? Lo, O- lo- Sí, 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 sí. lo que sucede es una cuestión que donde lo deportivo contrasta con las necesidades económicas, ¿no es cierto? Acá hay una realidad, los clubes del fútbol Ajá. argentino, Sudamérica en general, pero Argentina por excelencia, viven de la venta, subsisten los clubes de la venta de los futbolistas. Nosotros tenemos que ser muy conscientes que somos países, futbolísticamente hablando, formadores y exportadores de jugadores, que es el ingreso más importante que tiene hoy un club. Ya no es la televisión, no es los tickets de las entradas del día domingo, es la venta de jugadores. Entonces, lógicamente, ¿qué es lo que sucede? Hoy los jugadores cada vez se van en mayor cantidad. Hay más de 2.000 futbolistas argentinos en diferentes ligas del mundo. Vos pensás que con 2.000 jugadores vos podés armar 3 ligas distintas. Si una liga, la liga italiana, ¿cuántos jugadores tiene? ¿Son 20 equipos? 500 jugadores. Vos tenés 2.000 futbolistas rondando por diferentes ligas del mundo, con los cuales vos podrías hacer 4 ligas más acá en Argentina. ¿Eso qué Claro. implica? Que tiene un impacto donde, lógicamente, los jugadores de 22, 23, 24 años, 25 no están afuera los mejores. Entonces, ¿eso qué hace? Por un lado, que los clubes necesiten completar sus planteles con jugadores cada vez más jóvenes. Y por otro lado, una realidad que cada vez se está dando con mayor fuerza, ¿no es cierto? Yo lo viví en mis últimas experiencias en Newell's y en Argentino Junior. Jugadores que se terminan vendiendo a Europa sin haber debutado ni siquiera en reserva, ¿no es cierto? Pero Claro. lógicamente es una cuestión de necesidades de los clubes, ¿no es cierto? Que subsisten a través de la formación y de la posterior venta de los futbolistas, ¿no es cierto? Claro, uno se entera de los casos como el del Diablito Echeverry, el Colorado Barco, ¿no? Cuando Porque jugaron ya en primera, debutaron, claro. ya llegaron a debutar, pero son cada vez se van antes de debutar a jugar al Exacto. fútbol en el exterior. Lógico, después hay algunos casos como Icardi, que no jugó acá y que triunfó afuera. Y bueno, de ese te enterás, pero hay tantos otros que lógicamente también los clubes europeos apuestan a los 15, 16, 17 años y los chicos después no terminan jugando en primera, ¿no es cierto? Porque en esto hay que ser muy claro, ¿no? El que hace futurología diciendo este jugador va a llegar, creo que se está equivocando, ¿no? Es muy difícil, salvo que vos estés entrenando a Messi, a Agüero, a Tevez, es muy raro, ¿no es cierto? Y muy complejo determinar si un jugador va a tener la posibilidad de llegar y sostenerse en primera división. Pero hay muchos casos de chicos que sí, van a diferentes mercados y luego, lógicamente, por diferentes motivos, no terminan jugando en primera división y ni terminan siendo jugadores profesionales, ¿no? Perfecto, Juan Cruz. Bueno, recordamos que el lunes 1 de julio de 10 a 13 horas vas a estar llevando adelante el curso formativo del futbolista infantil y juvenil. Esto en el marco de la Secretaría de Capacitación, Cultura y Derechos Humanos y el Departamento de Profesores, Instructores y Guardavidas que tiene la seccional Capital Federal. Va a ser en la UMED, en Sarmiento 2037, en el aula magna, y la modalidad va a ser teórico presencial. Juan Cruz, ¿dónde podemos encontrarte en redes sociales un poquito para seguir sabiendo, saber un poquito más sobre lo que estás haciendo como instructor y tu metodología que, bueno, que resumiste concretamente hoy en esta nota? Bueno, mira, muy simple. Yo uso las redes sociales justamente con un objetivo netamente profesional. Allí podrán ver videos, charlas, congresos, simposios, en los cuales me ha tocado participar. El tema de los libros son dos a grandes rasgos. En Instagram es muy fácil, Juan Cruz Anselmi, muy simple. Y en Facebook, que es una red que realmente
se utiliza muchísimo en Latinoamérica, ¿no? Me he dado cuenta en los últimos viajes. En lo que es la página Profesor Juan Cruz Anselmi, Ujú. ahí también me pueden encontrar en Facebook. ¿YouTube? ¿Tenés algo? No, YouTube todavía Nada. no he desarrollado YouTube. Mirá, Todavía. tenés que mandarte. Bueno, Juan Cruz, te agradecemos Bueno, un montón muchachos. pasar por el programa. Muchísimas gracias, los felicito por la calidad del programa a nivel profesional, a nivel humano y bueno, sigan para adelante que bueno, este tipo de emprendimientos son muy importantes para la sociedad. Un fuerte Muchas abrazo gracias. para todos. Gracias, Juan Cruz. Nos Gracias. vemos el lunes. Chau, chau. Chau, chau.